eta ere mila esker Aragoiko Diputazioari. Iberiar Penintsulako Hizkuntzen Institutoak sortzen laguntzeagatik. Institutoak Penintsulako hizkuntzen elkar bizitza baketsua eta hiztunen eleaniztasuna sustatu eta zabaldu nahi. Les decía que quería, bueno, que he iniciado mi intervención, igual he tenido suerte, un poquito, agradeciendo muy particular con las gracias al Ayuntamiento de Benasque y a la Diputación General de Aragón, que nos han, por facilitar y darnos cobijo y ayuda para la puesta en marcha del Instituto de Lenguas de la Península Ibérica. Es una cuestión que ha estado en nuestra mente durante mucho tiempo, y tratar de que trabajar en el sentido de que la convivencia de lenguas, el plurilingüismo de la península fuera una convivencia pacífica. No es necesario ni se producen las cosas así, luego en relación a la diversidad lingüística del mundo. Siempre, por lo que afecta a nuestros territorios, siempre en situación de conflicto, la existencia de varias lenguas, quizá en particular en nuestro caso, hoy hablo un poquito por donde me sangra la herida, y en ese sentido para nosotros representa el inicio de lo que pensamos que será un logro a favor no solo de esa conveniencia del mantenimiento de la existencia y de esa convivencia pacífica del plurilingüismo en la península, sino también queremos trabajar a favor de la expansión de las lenguas. Es decir, aquellos que dentro de la península están en situación, digamos, de monolingüismo, por llamarlo de alguna manera, pues nos gustaría, y es uno de nuestras ideas así a largo plazo, no solo que modificaran sus actitudes lingüísticas hacia las otras lenguas, que pueden ser lenguas que se hablen por un número menor de gente, la península me refiero, sino a favor de la integración y de la maravilla que supone convertirse, por lo menos aunque fuera un bilingüismo pasivo, en bilingüe o trilingüe con las lenguas de la península. Esa es una de los grandes objetivos, y para mí representa una gran ilusión estar aquí y poder dar inicio a lo que es la inauguración del instituto. Quiero también manifestar ya un poco más desde el punto de vista personal lo que supone para mí estar en un territorio como este, donde es un ejemplo de convivencia lingüística, o lo ha sido históricamente, y donde ha habido presencia de euskera. En ese sentido, por lo que se refiere a todas las cosas en las que pensamos trabajar
Me remito un poco a lo que ya nos ha presentado y nos ha dicho Ángel. Quiero manifestar las gracias de nuevo y eso está.